¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, martes 22 de septiembre. No se olviden que tenemos programado para el día de hoy nuestra prueba escrita sobre el cálculo del tamaño de la muestra. Son 10 puntos de la nota final. Solo voy a hacer un pequeño tutorial el día de hoy. Voy a explicar cómo podrían analizar esta pregunta. Fíjense, aquí estoy agarrando el ejemplo de la encuesta de los postres originales. Y aquí tenemos, no todos los grupos, ojo, tienen esta pregunta, pero los grupos que tengan esta pregunta, fíjense, la pregunta 4 de este grupo, es una pregunta con opciones no excluyentes. Significaba que yo podía marcar, por ejemplo, este atributo tamaño, como también el sabor, o si quería marcaba todos. Una respuesta no excluía a la otra. O sea que la suma de la pregunta 4 no coincide con el total de nuestra muestra, ¿no? Entonces hay que ver cómo se analiza esta encuesta. Entonces, este es el tutorial que voy a explicar hoy, ¿no? Para eso voy a abrir una hojita Excel, donde vamos a hacer este ejemplo y para que ustedes lo tomen en cuenta. Obviamente, la referencia siempre es la pregunta 1. ¿Cuántos sís han conseguido? Fíjense este grupo, el de los postres originales. Dice, ¿consumes regularmente tortas o brownies? Y sís hay 180 y nos hay 38. No se olviden que el no era prácticamente fin de la encuesta. Veamos, sí, el no era fin de la encuesta. Entonces, a partir de la pregunta 2, nuestro total referente es el sí, el 180. Entonces, todo debe coincidir con un valor de 180. Yo lo voy a anotar acá, como que esa es la referencia a donde tenemos que llegar, ¿no ve? Son todos los sís conseguidos. Por ejemplo, Carola se queda en los 90 o 96 y ese es el total que tiene que analizar a partir de su pregunta 2. Bueno, ahora me voy, fíjense, en la pregunta 1 logró 180, en la pregunta 2 hay 180 respuestas, no hay problema. En la pregunta 3 hay 180 respuestas, no va a haber categorías de no sabe, no responde. En la pregunta 4 ha habido 180 respuestas y es justo la que tengo que analizar ahora, pero fíjense cómo está. Tenemos un gráfico que el Google nos está sacando. Como tiene 4 categorías, solo 1, 2, 3, 5 categorías, está bien hechito, pero igual así hay que llevarlo al Excel. Pero si uno suma 31 más 50 más 161 más 26 más 17, no suman 180. ¿Ya? Entonces voy a llevar esta pregunta. Vamos a analizar la pregunta no excluyente, cerrada y no excluyente. ¿Cómo se la analiza? Entonces, primero pego la pregunta. No se olviden que mi total de referencia, de acuerdo a la pregunta 1, los sís son 180. Entonces, este es el valor que yo tengo que conseguir. Lo voy a dejar ahí temporalmente. Vamos a suponer que esta es la tabla 4, porque estamos en la pregunta 4. ¿Qué atributos valora al consumir un tipo de postres? Tamaño, precio, sabor. Entonces, primero pongamos el detalle y pongo los atributos. Tamaño, precio, sabor, presentación del empaque, personalización del producto, ¿no? Estos son todos los atributos que se pedían calificar. A diferencia del tutorial de ayer nosotros teníamos que conseguir un conteo de valores en donde se sumaba toda la columna, ¿no ve? Y en teoría esta suma debería dar 180. Pero ahora la pregunta es diferente, porque cuando hicimos esta pregunta 4, la persona podía marcar si quería el tamaño y el sabor. O sea, podía dar su voto a 2 o a 3 o si quiere a todas las alternativas. Voy a ver, tamaño consiguió 31 votos, dice, ¿ok? Voy a anotar aquí tamaño 31. Precio 50, me fijo en el valor absoluto. Sabor, el sabor es el más alto, 161. Presentación del empaque,
26. Personalización del producto, 17. Les decía, no se debe hacer esto. Algunos ponen el total aquí abajo y dicen sumo. Pero fíjense la suma, no da 180, me da 285. Uno dice, ¿qué ha pasado acá? No puedo trabajar con 285 porque yo no he encuestado a 285 personas. Encuestamos a, ¿dónde está? 218 personas, pero de las cuales no 38 se acabaron y 180 continuaron. O sea que nuestro total de referencia es 180, no suma 180. ¿Alguien me dice por qué no suma 180? ¿Nadie? Porque se podía marcar más de una respuesta. Correcto, porque se podía marcar más de una respuesta, porque yo podía votar por tamaño y precio. Entonces, al votar por dos hay una especie de doble conteo o triple conteo. Entonces, suma más de 180. Entonces, no se suma el total aquí abajo. ¿Qué van a poner? Dos columnas, una que diga sí, no. Un poco va asociada a la pregunta, ¿qué atributo valoras más al consumir algún postre? El tamaño. Entonces, la persona marcó por este y por este. Y si no lo marcaba, porque yo podía dejar en blanco, fíjense dónde está la pregunta 4. Me voy a la pregunta 4 y digo, yo podía dejar marcar el tamaño y el precio, pero dejar en blanco el sabor. Entonces, si no marcaba el sabor es porque tal vez no lo valoro mucho. Entonces, si marcó, no marcó. Y yo sé que el total debe dar 180. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo puedo deducir este no? Porque aquí tenemos que hacer un pequeño cálculo. Porque la gráfica que Google nos muestra nos dice simplemente que en la pregunta 4, 31 personas marcaron el tamaño. Pero hay un dato adicional. ¿Cuántas no marcaron el tamaño? O sea, no lo preferían. Sería la resta de 180 menos 31. Hay 149 personas. Anoto aquí 149 personas y sumo toda la fila. Y obviamente me da 180. O sea, estos valores blancos que no nos muestra esta gráfica también los podemos deducir. En el segundo, ¿cuántos marcaron el precio? 50. Pero ¿cuántos no lo marcaron? Serían 180 menos 50, o sea, 130 personas. Lo voy a anotar 130. ¿Y qué hago? Sumo la fila del sí y el no. Entonces, esto no se suma por columna, no lo van a sumar así. Lo van a sumar de forma independiente cada uno por fila. Entonces solo tienen que decir 180 menos 161 son 19. Escribo el 19 y vuelvo a sumar la fila. Aquí 180 menos 26 es 154 y lo escribo manualmente 154. Y vuelvo a sumar la fila del sí y el no. Y el último, obviamente, son 180 menos 17, son 163. Lo tengo que escribir manualmente y sumo la fila. Fíjense lo que tengo que sumar. Si no, si no, si no, si no. Y siempre da 180. Ustedes tienen que deducir cuál es el porcentaje del no. Este dato no me lo muestra, pero le vamos a sacar más información porque esta persona no prefiere ese valor porque no lo marcó. Entonces ponemos sí, no. Y ahora con estos podemos sacar los porcentajes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La estamos haciendo excluyente a la pregunta para cada opción, porque en realidad la pregunta 4, fíjense ustedes, sin querer son varias preguntas en una sola. Fíjense, en verdad la pregunta 4 son 5 preguntas. ¿Te gusta el tamaño? Sí o no. ¿Te gusta el precio? Sí o no. ¿Te gusta el sabor? Sí o no. La presentación, sí o no. Y la personalización, sí o no. Solo que el no nunca lo preguntaron para que la encuesta sea más cómoda de llenar. Pero nosotros podemos deducir ese no. Entonces la analizamos de forma independiente cada una de ellas. Entonces una vez que tenemos esta tabla, tenemos que aumentar 3 columnas más
otra vez del sí, pero esta vez en porcentual, del no en porcentual y del total en porcentual. Y fíjense que se hace una tabla más grande. Ojo, lo único difícil es calcular esta partecita. O sea, ni tampoco es tan difícil, solo hay que hacer una resta del total de la pregunta 1 que dijeron sí. Para el grupo de los pasajes, los que dijeron con frecuencia y mucha frecuencia. Ahora sacamos los porcentajes. ¿Cuántos preferían el tamaño? Yo divido 31 dividido ¿cuánto? ¿Entre cuánto tendría que dividir? Entre el total, 180. Correcto, entre 180. Me da 0,17, lo hago porcentual. Lo voy a centrar. ¿Cómo saco el segundo, el precio? Divido 50 de 180. Prefirieron el precio. Son un 27%, ya redondeado 28%. El sabor es 161 entre 180. Me da un 89%. Voy a jalar esto porque ya se va a entender y dividen cada sí entre el total. Fíjense, estos porcentajes un poco van con esta idea, 17,2, 27,8, 89,4. Si yo le aumento un decimal, 17,2, 27,8, 89,4, 14,494. 14,494, porque dividió entre el total de personas que respondieron. En realidad el Google me está sacando esta gráfica. Fíjense, va a ser exactamente igualita. La voy a graficar. Hice una gráfica horizontal, entonces voy a hacer una gráfica horizontal de barras horizontales. Es más, le voy a poner ese color rosadito que le puso y se van a fijar que es exactamente la misma pregunta, la misma gráfica. Le voy a agregar las etiquetas y es la misma. Bueno, tamaño primero, personalización al revés. Aquí hay que darle la vuelta. Permítanme darle la vuelta a esto. Y fíjense que es la misma gráfica. ¿La ven? 31, 50, 161, 17, 27, 89%, 17, 27, 89%. Pero esta gráfica no me muestra a la gente que no prefiere al atributo, que quieran o no, es información útil. Esto también es útil. Ahora, ¿por qué no solo usar estos porcentuales? Muchos lo dejarían acá y ya está. Y está bien, el atributo ganador es sabor por mucho, seguido de precio y tamaño. Hablando de postres originales, ¿hay alguien de este grupo ahorita, por favor? ¿No hay nadie del grupo de los postres originales? No se olviden que había un paso 1 que quería identificar las características más valoradas de un producto. Y no se olviden que de acuerdo al mix de marketing, la variable producto es súper importante, es parte de las 4 Ps. Eso es una variable re importante porque define lo que es calidad en un producto. Y aquí el mercado habló claramente, para postres lo que es calidad es sabor, precio, tamaño. Lamentablemente la presentación del empaque y la personalización no son muy llamativas para el cliente. Tarija sigue siendo un cliente muy clásico. Sabor, precio, tamaño, ¿no? Para Tarija esto es calidad. Tal vez en otra ciudad o en otro segmento sean otros los atributos, pero para ellos son estos tres. Entonces yo tengo que ir incluyendo eso en mi informe de mercado, porque así voy a generar calidad en un producto y que sea más competitivo. Pero yo también puedo aprovechar la información de la gente que no prefiere ese atributo. Hasta ahí todo bien, pero viene alguien y dice, aquí hay algo raro, 17 más 27 más 89 más 14. ¿Qué es raro allá en esta gráfica? Si yo sumo, no me da 100%, me da 158%. ¿Por qué me está dando esto? Como dijo su compañera hace un momento, la gente podía marcar más de una opción. No me sirve este 158. En realidad yo podría dejar la gráfica acá y ya está. Pero muchos dicen, ¿por qué no suma 100? Ojo, es una pregunta no excluyente. Las personas podían marcar más de una opción. Entonces hay que un poco terminar de explicar eso.
porque yo podría ya dejarla aquí la pregunta, solo estoy agregando el título y básicamente la tenemos la pregunta. Fíjense, ya está. Pero ¿por qué no sacarle un poquito más de información? Entonces ahí es donde entra el no. Ahora saquemos los que no votaron por ese atributo. 149 de 80 no votaron por el tamaño. Y hacen un 82,8%. ¿Cuántos no votaron por el precio? 130 nos de 180. Me hacen un 72,2%. ¿Cuántos no votaron por el sabor? Solo 19 personas no eligieron al sabor. Eso es llamativo. Entre 180, bueno, es un 10,6%. Yo ya puedo jalar la fórmula y ahí tengo los otros dos nos. Entonces, ahora tengo y el sí y el no. ¿Qué hago con ambos? Sumo ambos. Obviamente siempre me va a dar 100%. Copio y pego la fórmula, lo centraré, le quitaré 100, 100, 100, 100. Como si fueran preguntas independientes. Ahora sí vamos a tener una gráfica compuesta, pero más completa, porque aquí es raro que nos sume 100. Obviamente no va a dar 100 porque no es una pregunta para que dé 100%. Ahora, si quieren la pueden dejar la pregunta así. Yo entiendo esto del 100% porque no suma, pero en algunos informes la gente te dice, ¿por qué no está sumando 100%? Y sería un poco engorroso ponerse a explicar por qué es una pregunta cerrada, no excluyente, de categorías múltiples y saben que te voy a decir, no entiendo, aquí me parece que algo está mal. Para explicar un poco mejor la gráfica, se tendría que hacer así. Antes voy a cuadricular todo esto. Voy a poner negrillas, digamos que voy a combinar un colorcito, básicamente ya está, solo me queda aquí ponerle la fuente, elaboración propia, lo hicieron ustedes, ya tengo, bueno, este subtítulo le voy a poner otro colorcito más para que se diferencie, y ya tengo la pregunta, tabla 4, etcétera, ¿no? Cuando lo lleve el Word, tal vez esto lo puedo pintar de color blanco para que no se note la cuadrícula que está debajo en el Excel. Pero ahora puedo sacar una gráfica de barra doble más completa, donde se grafique esto, el sí y el no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago esta gráfica más completa que esta? Utilizando la tecla Control. ¿Ya? Fíjense, selecciono los atributos, o sea, todas estas opciones. Mantengo presionada la tecla Control y selecciono todos los sís y todos los nos. Suelto la tecla Control, suelto el mouse. Suelto el mouse, pero no hago clic en ninguna parte, porque si hago clic se pierde la selección. Entonces, selecciono, control sin soltar y selecciono. Fíjense que no estoy marcando al 100%. ¿Por qué uso el control? Porque estoy seleccionando casillas separadas de la columna B, de la F y de la G. Sin el control me haría así y eso no se va a poder graficar. Entonces, esto, control y esto. En el celular sería bien, no se puede usar el control. Los estudiantes que quieran hacer esta gráfica en el celular tienen que tabularla así. Permítanme mostrarlo. Tienen que tabularlo todo unido. No les queda de otra. Y recién así van a poder hacer la gráfica. Es un poco lo incómodo del celular. Bueno, ya tengo esto. Voy a seleccionar control y todos estos porcentajes y voy a hacer una gráfica. Ahora sí, obviamente jamás una gráfica de pastel porque la gráfica de pastel solo podría funcionar para el tamaño, sí o no, para el precio, sí o no, y aquí son varios pasteles, no se puede. Es a la fuerza una gráfica de barras. ¿Cuál pero? ¿Cuál de las barras? Podría ser esta, la que dice columna 100% apilada, o podría ser esta, la que dice barra 100% apilada. Yo voy a escoger barra 100% apilada. Hago clic acá y sale esta gráfica, fíjense. Voy a copiar el título. Permítame copiar el título, control C y control B.
Ya está el título, esta letra la hago de color negro, achico un poco el título, todo eso le puse negrillas. Y ahora, bueno, esta línea yo la voy a eliminar, no me ayuda mucho. Este es el gráfico que me interesa. A ver, solo que parecería que está un poco al revés. Déjenme agrandar un poquito esto. Porque en mi gráfico lo primero es el tamaño, el último es la personalización del producto. Y aquí el gráfico está al revés. Empieza por personalización, termina en tamaño. Es que este gráfico horizontal me pone el eje porcentual abajo. Le puedo dar la vuelta, es muy sencillo. Hago clic derecho en el eje vertical, fíjense acá, clic derecho, y pongo dar formato al eje. Y aquí hay un cuadradito que dice categorías en orden inverso. Hago clic acá, y ahora sí se ordena tamaño, tamaño, precio, precio, sabor, sabor, presentación, presentación, personalización, personalización. Ya se está acercando el gráfico que más me interesa. Esto tal vez está muy grande, lo voy a achicar un poquito ahí. Y digo, ahora tengo que agregar los porcentajes. Clic derecho a la sección azul, agregar etiquetas. Y clic derecho a la sección naranja, agregar etiquetas. Ese color naranja tal vez lo puedo cambiar por algo más clarito para que se vea. Y ahora veo los dos porcentajes. Pero no sé qué es el celeste y qué es el rosado. Es esta serie 1 y serie 2. ¿Y qué es la serie 1? Fíjense, es el sí. Y la naranja es la serie 2, es el no. Entonces tengo que cambiarle nombre a estos dos, serie 1 y serie 2. Es un gráfico que aparentemente parece un poco más complicado que este otro de acá, pero es un gráfico con información más completa y nos muestra un 100% por cada lado, ¿no? Entonces la voy a llamar serie 1 sí y serie 1 no. O si valora, no lo valora. Si prefiere, no prefiere. Clic derecho en cualquier parte del gráfico y le pongo seleccionar datos. Serie 1, modificar nombre. Este es un sí. Serie 2, modificar nombre. Este es un no. Aceptar, aceptar. Y ya está. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y esta gráfica es mucho más completa que esta. Obviamente es más compleja. Pero ¿qué características tiene esta gráfica? Es una gráfica compuesta de barras agrupadas que en realidad tiene 1, 2, 3, 4 y 5 gráficas dentro de una sola. Es como 5 gráficos de pastel en una sola gráfica. Es una gráfica compuesta, pero con mucha información. La magnitud del no también es importante. Gente que no prefiere ese atributo. El 82% no prefieren el tamaño. Eso es un dato importante. En cambio, solo el 10% no prefieren el sabor, ¿no? Y estamos sacando información extra que la gente no marcó, porque en la pregunta 4, voy a poner el ojito acá, bueno, no está cerrada ya la encuesta. En la pregunta 4, la persona podía marcar más de una opción, pero también podía no marcarla, o sea, no la prefirió, no la prefería, es información útil. Bueno, entonces yo llevaría este en lugar de este, pero les dejo el criterio a ustedes como equipo, cuál de estas dos gráficas prefieren presentar. Obviamente esta es más sencilla, está en la línea de lo que saca Google, ¿no? Pero ojo, si es que alguien pregunta por qué no suma 100%, un poco van a tener que explicar por qué no suma un 100%. Esta es más compleja, pero es más completa. Y ya ustedes deciden. Entonces, voy a, perdón, aquí el fondo blanco también, aunque no se nota aquí en el Word, sí. Lo voy a copiar, voy a abrir una hojita Word. Entonces ahí yo pegaría el resultado y este es el tutorial con el que acabamos hoy día porque ya les voy a pasar el examen. Una pregunta no excluyente, ¿no? Digamos, tabla 4, bueno, en verdad ya va a estar. Pego la tabla. Mucho cuidado porque fíjense, esta tabla se me está saliendo del margen y no tiene que salirse del borde de impresión, sino queda mal. Y achicar esto va a ser feo, va a quedar mal. Entonces, mejor es copiarla
¿Dónde está? Acá. La copio. Me voy al Word y podría hacer un pegado especial como imagen. Y ahora sale como una foto, pero ya sale dentro del borde. Fíjense que me llevó algunas cositas del Excel arriba. Entonces lo voy a corregir aquí arriba también. Este borde lo voy a hacer blanco. No se nota acá, pero en el Word sí. Lo copio otra vez y hago un pegado especial como imagen. Ahora sí, mi tablita está completa y dentro del borde de impresión. Luego copio la gráfica. La gráfica yo creo que va a pegar. Le doy copiar, control C, control V, pegar. Veamos si entra. Está dentro del borde de impresión. Entró, no necesito más. Unos pequeños ajustes. Por favor, algo que sí es muy molestoso es cuando el estudiante deja puntitos suspensivos. Les voy a mostrar aquí, ¿no? Digamos que la palabra era tan larga que en la gráfica lo que pasa es que se hacen unos puntos suspensivos ahí. Déjenme mostrarles cuándo ocurre eso. Y no se entiende. Esto está mal. Dice, tamaño, precio, sabor, presentación del punto, punto, punto. Y, dice, ¿y qué quería decir ahí? Por favor, no hagan eso. Tienen que hacer que entre completita. Entonces, mucho cuidado con que afecte. Bueno, ya está la gráfica bien pegada. Solo nos queda la interpretación y su título. Esto es figura 4. Atributos valorados. Atributos valorados de los postres. Fíjense que este título es más explicativo que la pregunta. Obviamente la fuente es elaboración propia. Y bueno, nos toca la interpretación. Estoy usando toda la hoja en blanco. La idea es que sea una hoja por pregunta. Y traten de abarcar toda la hoja. Aprovechen el espacio. Cuando ven el análisis de la siguiente pregunta, tienen que ir aquí a disposición, salto de página y comienzan, digamos, lo que es la tabla 5. Entonces ya es una nueva pregunta analizada en una hoja totalmente nueva. Entonces, aprovechen todo el espacio. ¿Cuáles son los atributos más valorados? Los atributos más valorados. Atributos más valorados en los postres son... Obviamente la respuesta es muy clásica, era de esperar que gane el sabor. Pero también tenemos el precio y el tamaño. Yo les diría, ¿cómo pueden generar ventajas competitivas en esta idea? Porque obvio que la competencia también va a querer un buen sabor y todo el mundo va a querer buen sabor, todo el mundo va a empatar en sabor. Tal vez muchas empresas pueden hacer la diferencia no alcanzando el primer atributo. Obviamente no vamos a hacer helados de mal sabor, ¿no? Pero es que todo el mundo también va a ir por el mismo atributo y cuando la competencia y ustedes consiguen el mismo atributo, los atributos empatan y logran ventajas comparativas. Y en marketing queremos ventajas competitivas. Entonces, ¿dónde podemos hacer la diferencia? En el precio y el tamaño, que son los otros dos atributos más importantes, ya que la cosa que está muy competida y reñida en el sabor, a la gente le va a dar lo mismo cualquiera. Pero tamaño y precio, que son otros atributos, pueden hacer la diferencia. Son los otros dos más importantes de estos 5. Normalmente se les pide que encuentren 2 o 3 atributos y los más preferidos. Entonces puede que esta empresa encuentre ventajas competitivas sacando helados de buen tamaño y, perdón, postres originales de un buen tamaño o un muy buen precio competitivo, además del sabor. Bueno, aquí está. Pongo la interpretación y se acabó. Así es como tienen que analizar una pregunta no excluyente. Si el equipo no tiene esta pregunta, pues no hay que hacerla, pero igual ya saben hacerlo. No sé si hasta acá tienen preguntas, por favor. Yo voy a guardar esto, se los voy a mandar al Moodle y básicamente a mandarles el examen. ¿Preguntas, por favor?
¿Se entiende? Listen, entonces solo faltaría para la pregunta semicerrada. Ah, muy buena tu observación. Voy a arreglar eso ahorita. Déjenme guardar esto. Tutorial para preguntas no excluyentes. Normalmente esta pregunta también puede ser semicerrada, porque muchos lo que han hecho es poner tamaño, precio, sabor, presentación personal y la opción otros, ¿no? Entonces, en el otros, aquí el gráfico de Google te va a mostrar la opción. Y como la gente puede escribir varios otros, van a aparecer más opciones aquí abajo, pero generalmente poquitas, porque son de poco conteo. Entonces, ¿qué haríamos? Yo les recomendaría esto. No sé si hay algún grupo que tiene una pregunta así con esta opción C cerrada y me pueda ayudar para que les explique cómo harían. El de la paletería, listen, el de los sabores, tenemos de nosotros es semicerrada. Perfecto. Paletería, más bien que has hecho esa pregunta porque es buena observación. Y fíjate que la solución es muy, muy sencilla. ¿Ya? Voy a poner esto acá. Voy a pegar. Voy a buscar la pregunta semicerrada, dices. Casi es lo mismo. A ver, déjame buscar. Aquí, la pregunta. No, no estoy viendo la 7, 9. Aquí, sabores, ¿no? En la 10, puede ser. Aquí es, la 10. Sí, esa, listen. Correcto. Fíjate qué hago. Me voy a la pregunta 10. Parece que es larguísimo, pero esto es la suma de todos los otros. ¿Lo ve? Creo que ustedes han puesto hasta pasas al ron, que son las opciones cerradas. Sí, dicen hasta ahí eran las opciones cerradas. Después eso es de los otros, parece. No sé. Fíjense qué sencillo. Yo voy a copiar todo este formato aquí, lo voy a pegar todo este formato acá, voy a clonar la pregunta, esto no sirve. Esta es en teoría la pregunta 10, sería pues la tabla 10. Su pregunta es, ¿qué sabores prefiere? ¿No ve? Entonces digo, ¿qué sabores prefiere? Maracuyá, Oreo, chocolate. Entonces escribo maracuyá, Oreo, chocolate, vainilla, vainilla, frutilla. Lo que voy a hacer es insertar más filas nada más. Frutilla, durazno, limón, capuchino, durazno, limón, capuchino, café, Café y pasas pasas al al ron. ron. Hasta ahí eran las cerradas, ¿no ve? Sí. Y obviamente sabíamos que todo lo demás era otros. Aquí el total dice 160, pero voy a verificar con la pregunta 1, 160, ¿no ve? Entonces ustedes saben que aquí todo esto tiene que dar 160 de referencia. Yo por ahora lo voy a anotar así, pero después tiene que estar con fórmula. Esto todavía no sé cuánto es. Y voy a hacer el conteo y van a ver qué se hace con el otro. La verdad es que es muy sencillo. Y bueno, voy a la pregunta y digo 66, 77. Voy tabulando. 66, 77. 75, 43. 75, 43. 58 y 35. 58, 35. 38, 53. 38, 53. 37 y 41. 37, 41. ¿Y qué hago con el otro? A sumar todos estos. Dulce de leche. Fíjense que no son muy altos, ¿no? No pasan del 2,5%. Entonces, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 otros sabores. Entre todos. Sumado todos, vamos a ver cuánto suma. Ahora hago la resta, 160 menos esto. Aquí voy a tener todos estos valores. Ahora si sumo, me tiene que dar obviamente en todo 160.
Y comienzo la división que ya estaba hecha por la fórmula anterior. Aquí solo voy a arrastrar la fórmula. Y obviamente voy a arrastrar la fórmula. Todos los otros, por más que sean muchos y juntándolos todos, apenas hacen un 20% de otros sabores mezclados. Igual siguen siendo la última categoría. Básicamente ya la tenemos. Pero incluso podría ser esto. ¿Por qué no aprovechar para ordenar de mayor a menor? Voy a volver a borrar el no. Ordeno de una vez. Ordeno números y palabras. Primero los números y luego las palabras. Me voy aquí a ordenar y digo de mayor a menor. Oreo, chocolate, maracuyá son los más votados. Ahora sí, 160 menos esto, copio y pego. Ya están todos los números. Obviamente, ojo con esto, puede haber una referencia circular ahí, hay que tener cuidado. Yo preferiría anotar manualmente estos números. Y ahora la gráfica que ya está hecha abajo, solo la voy a cambiar. Seleccionar datos, estaba en la pregunta de anterior, voy a la nueva y selecciono las opciones y los dos porcentajes. Que es la serie 1, es un sí prefiere, y la serie 2 es un no prefiere ese sabor. Y fíjate, tienes una gráfica mucho más completa que la que nos muestra Google. Además que me muestra la información del no también. Y además que ya está ordenadita de mayor a menor, mucho más fácil de interpretar. Y yo me concentro pues en los sabores más preferidos. Fíjense que el durazno, el 78% lo rechaza. O no es que no lo rechaza, no lo prefiere. ¿Para qué voy a perder tiempo con durazno? En mi negocio no puede faltar el Oreo, chocolate y maracuyá. Oreo y chocolate, mira vos, pero la maracuyá es como la invitada inesperada a esta fiesta, ¿no? Uno no pensaría que eso iba a salir, pero es lo que más votaron. Entonces hay información interesante. ¿Cuáles son tus productos tipo A, los que jamás pueden faltar en tu negocio? Yo pondría estos. Nunca me puedes hacer faltar estos tres. Entonces yo los llamaría tipo A. Estos podrían ser los tipo B. Ya le voy a pintar de otro color. Los tipo B. Y los prescindibles son café, durazno y otros, porque son preferencias bajitas. Entonces, falta o no falta, no me hago mucho dilema porque la gente no se mata por ellos. Pero estos tres son indispensables. Es el famoso diagrama ABC de inventarios. Hasta eso es información útil. Pero el mercado se ha manifestado en este sentido. Y analizo, ¿no?, las combinaciones de esto. ¿Por qué el Oreo? ¿Por qué el chocolate? ¿Por qué la maracuyá? Ya, digamos más la frutilla. Aquí están sus porcentajes de preferencia. Otra característica es que es un mercado bien competitivo porque no prefiere abrumadoramente un atributo o un sabor como acá. Se han ido por el sabor la mayoría. Aquí la cosa está más peleada. No es bueno competir con un solo sabor. Las preferencias son medias bajas en todas, pero casi todas son medio parecidas. Entonces uno puede ampliar desde Oreo hasta vainilla, tal vez. Bueno, eso ya depende de ustedes. Pero ahí está la información y el otro se haría así. Si alguien quiere sacarle más información a este otros, haría un pequeño análisis cualitativo de estas otras. Por ahí sale un sabor inesperado. Pistacho, por ejemplo, es algo muy común creo que en España, bueno, no sé, llama la atención. Menta, cielo, banana. Bueno, son opiniones de una persona, pero nunca se sabe que aquí pueda aparecer algo interesante. Pero son porcentajes bajitos. Pero también son personas que se han tomado la molestia de agarrar la pregunta 10 y escribir la famosa opción otros. Ojo, pocos hacen eso. También es valorable. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta en el análisis de esta pregunta, por favor. El análisis semicerrado sería prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que le aumentamos una categoría que diga otros. Listen, en esa categoría, digamos que le ponemos otros, ahorita he visto justo en esa encuesta que ha hecho que, por ejemplo, han puesto dulce de leche, sale 2 veces. Entonces, si se repite la respuesta, tal vez porque la han escrito diferente o algo, Así es. Tú tienes la solamente la obligación de unirla. sumamos.
Las Ya. unes. Lo mismo. Ya. Porque al haber una pregunta abierta, la gente es libre de escribirlo todo en mayúscula, Ujú. todo en minúscula, largo, corto, mal escrito incluso. Aquí en respuestas abiertas uno se topa con malas palabras, de todo hay. Opiniones largas, y hay que tomarlo como lo que son pocas frecuencias, a veces hay algo importante, pero yo contaría todas. Y si dicen dos veces dulce de leche, pues al final sabemos que es dulce de leche y al final hacen dos. Entonces lo unes, tú lo unes nada más. ¿Ya? Ya. Ya, Fíjense, Lisa. yo aquí directamente uní todos los otros al final, pero tal vez dulce de leche y granizado, dulce de leche hacen 4, más otro dulce de leche hacen 5. Digamos que podría aumentar una nueva categoría que diga dulce de leche 5 personas, otros 32 menos 5. Igual es una barra más a esta gráfica, ¿no? De todas formas, a más opciones, más completo el análisis. Esa es la ventaja de que este grupo hizo una pregunta. Obviamente debí ser tedioso a poner tantos sabores, pero ahora tienes la ventaja de tener una opinión bien variada. Le has dado muchas alternativas a la gente, entonces eso es bueno para que él diga esto y esto me gusta. Algo que también está interesante en este grupo es que ya incluso tienen imágenes, ¿no? Y a ver cuál ganó. En la 4 uno dice, pues ¿de qué es esta encuesta? Paletería, de la paletería. Uno ve marketing aquí, ¿no? O sea, cremoso por kilo, cono, miento, cremoso por kilo y el vaso. ¿Lo esperaban? Ese salió segundo. Uno empieza a ver dónde hago mi diferencia. La paleta no les llama mucho la atención en este tipo de productos, ¿no? Interesados, el 17 puntos muy interesados, bueno, los precios, Facebook, WhatsApp, puras redes. El sabor era de esperar, pero pueden hacer la diferencia en variedad y precio. Es que el mercado de Tarija es muy clásico en ese aspecto, ¿no? Delicia y paletería. Bueno, Delicia y Panda, no. Delicia y Pil, los principales competidores, ¿no? Bueno, aquí no, porque es la misma empresa. Bueno, así pueden hacer ustedes el análisis de una pregunta no excluyente. Y ahora toca hacerlo. Yo voy a subir esto a Moodle, pero eso no les voy a quitar el tiempo a ustedes porque ya tienen que dar su examen. Entonces, si no hubiera más consultas, vamos a dar nuestro examen. Solo una pruebita por si acaso. Vamos a ver si funciona la famosa pizarra. Le he tenido que reinstalar ayer. Ojalá no esté fallando como el otro día, porque realmente me ha hecho pasar malos momentos. Sí, sigue molestando, ¿no? No sé si han fijado que se ha querido colgar. Sí, Liz, en un ratito se ha hecho pantalla negra. ¿No ve? Eso es lo que algo está fallando aquí, no sé qué es. Bueno, de todas formas, ya casi no tenemos avance con pizarra. Parece que tengo que hacerlo despacio, no sé qué. Bueno, voy a ir cerrando esto. Si no hubiera más consultas, no se olviden que ustedes ya tienen que comenzar a hacer este análisis. Y ya nomás en el acto les envío su examen. Obviamente, si les he comido tiempo, les aumento un poquito, porque prácticamente estamos comenzando a las 8, ¿ya? Entonces, podría ser que acabe 10:30. Pero bueno, se los dejo a su criterio. No sé si es un examen muy largo tampoco. Y pues mucha suerte con eso. Nos vemos mañana que comenzamos con nuestros siguientes tutoriales de escalas de Likert y ya vamos a empezar con las tablas dinámicas. ¿Alguna pregunta más? No, ok. Voy a dejar de compartir y ¿Cuánto vamos dura el examen, Lice? No le pude escuchar bien. hasta las 10:30 se los voy a dejar habilitado. ¿Ya? Ya Bueno, que me gracias. comí media hora, se los doy media hora más. Entonces, pues suerte en el examen, que les vaya muy bien. Ahorita se los estoy mandando al grupo de WhatsApp y